Donnie 2012. Primero que nada, no vamos a ignorar al elefante en la habitación, y esa es su evidente obsesión con la pelirroja April O'Neil. Pero, ¿por qué se obsesionó tanto con ella? Una desconocida de la cual quedó flechado al instante. Bueno, el día de hoy trataremos de analizar e indagar en las circunstancias y factores que dieron como resultado a esta obsesión, ya que después de analizarlo de cerca y pensarlo mucho, hay cosas que tienen sentido. O bueno, por lo menos para mí. Es más, veamos esa tan famosa escena que fue la que lo inició todo. Chicos, miren eso. Es la mujer más hermosa que jamás he visto. ¿Qué no es la única mujer que has visto? Sostengo lo que dije. Esa oración y dato que menciona Rafael, a pesar de ser tan corta, dice mucho. Aunque parezca algo obvio, que hasta se presentó y planteó en versiones anteriores, suponemos que en el primer episodio de estas versiones no habían tenido ningún contacto con la superficie ni con los humanos, salvo por su basura, los muebles y la televisión que está en la sala. En las versiones anteriores, por lo menos en las de los 80s y 90s, sí tienen indicios de haber subido a la superficie, ya que se ve que por lo menos estas piden regularmente pizza a domicilio, teniendo interacción con la persona que contesta el teléfono y la persona que reparte la comida. Las de 2003 se ve que al menos exploraron su sistema subterráneo previamente al primer episodio, agregando que cuando salen a la superficie no se ven realmente sorprendidos por lo que ven. Pero las de 2012 parece que tienen únicamente de panorama la propia guarida en sí, no más allá. Obviamente estoy excluyendo el episodio donde son bebés porque, vamos, no se van a acordar de eso. Agregando que en esta versión la única comida que ellos conocían antes de salir eran algas y gusanos, básicamente basura. ¡Qué delicia! Nunca creí que hubiera algo mejor que gusanos y algas. ¡Esto está increíble! Así que queda totalmente descartado que antes de esto ellos supieran pedir comida. Agregando también que a diferencia de sus contrapartes posteriores, estas tampoco tienen acceso a redes sociales. Sí, ya sé que para la época en la que salió esta serie apenas estaba en su auge, pero ya existían. De hecho, no siendo hasta que Abril les presenta las redes sociales en su laptop que se enteran de estas, ya que por la reacción de Mikey parece que realmente no estaban enterados. Donnie, ¿me prestas tu laptop? Ah, claro, en un segundo. Miren esto, es un sitio donde pueden hacer amistad con quien sea en línea. ¡Genial! Oh, Chris Bradford está aquí. Será mi primer amigo. ¡Tengo un amigo! ¡Gracias, Abril! Teniendo estos datos generales, podríamos suponer que las tortugas vivieron en cierto ambiente de reclusión o de aislamiento. Digo, es algo obvio ya que Splinter quería protegerlos de la superficie, pero para que entiendan que su mundo se veía algo reducido. Esto es tan hermoso. La ciudad está llena de posibilidades. Podría haber una aventura en esta esquina. Ahora, con los datos anteriores, analizaremos el comportamiento individual de cada tortuga, con la incógnita de entre los 4, ¿por qué Donatello sería el único que se enamoró de la primera mujer que vio? Ya que digamos que los 4 vivieron en el mismo ambiente. Después de hacer un análisis a las actividades de cada tortuga, exceptuando los patrullajes, de cierta manera algo empezó a tener sentido para mí. Normalmente los demás pasan su tiempo libre en la sala, así que podemos suponer que son las que más exposición tienen a la televisión, en contraste con Donatello, ya que él se la pasa la mayor parte del tiempo en su laboratorio. Obviamente, no olvidamos que sí se le ha visto viendo la televisión algunas veces con sus hermanos, pero igual mantenemos nuestra postura de que su exposición a esta es menos que el resto, ya que Donatello tiene muchos inventos y mecanismos que comparándolos en tiempo real, tomarían mucho tiempo para realizar, así que es más probable que le dedique más tiempo a estos que a la televisión. Y antes de que me digan, pero Mikey tampoco está tanto tiempo en la sala como Rafa y Leo, pero al menos se nos da la pista de que a Mikey le gusta ver series y películas, por ejemplo, siendo fanático de las películas de Chris Bradford, señalando su obvio fanatismo hacia él. Eso quiere decir que sí ha estado expuesto a la televisión. Leonardo es obvio que estaba súper expuesto a la televisión también por su fanatismo con héroes espaciales. Rafael tal vez no se da tanto indicio de que le guste ver la televisión, pero otra cosa que diferencia a sus hermanos de Donnie es que ellos tienen más distractores que Donnie. ¿A qué me refiero con esto? Que también ellos tienen intereses en otras cosas.
como los cómics, siendo esto más obvio con Rafa y Miguel Ángel, y un tomo de héroes espaciales que Leonardo tenía. Hasta ahora podemos ver que Donatello simplemente no tiene interés en ninguna de estas cosas. No se dan indicios de que él esté interesado en películas, series o en algún cómic. Únicamente se le ve interesado en la ciencia y tal vez, sí, a lo mejor le guste la lectura, pero únicamente con fines de investigación y aprendizaje. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué está señalando todo esto? Lo que quiero decir es que si entienden que sus hermanos están expuestos mayormente a los medios de entretenimiento mientras que Donatello realmente no, yo quiero llegar a la conclusión de que en algún momento sus hermanos, ya sea en los cómics, en las series o en las películas, sí tuvieron que ver mujeres, ya sea en las películas o en todos esos medios de entretenimiento. Mientras que Donatello, al ser el menos expuesto a estos medios, puede ser que él haya sido el que menos expuesto estuvo a estas figuras. Porque hasta eso se me hace muy curiosa su reacción cuando ve a Abril la primera vez. Literalmente, tanto en inglés como en español, dice, "Guys, look at that". Chicos, miren eso. ¿Cómo que eso? Mientras que sus hermanos no tienen gran reacción por ver a una chica en la calle. Y si quieren pensar en que así de, bueno, a lo mejor Donatello pudo haber visto una mujer en los libros de biología, no sé qué, pero así de, no lo sé. Sí entienden que la cuestión de ver a una persona o un ser humano en un libro de biología y en un medio de comunicación como una película o un cómic es diferente. Che, pero a lo mejor Donatello, no sé, le ha de gustar una serie, alguna película o algo. Hasta eso les digo que traté de buscar indicios de que a Donatello le gustaran otras cosas aparte de estar encerrado en el laboratorio, pero de verdad yo no vi nada. Todo lo que le gusta hacer a él es estar en el laboratorio investigando. De hecho, él mismo dice que lo ve como su forma de relajarse. Así que si los cuatro ya estaban en cierto ambiente de aislamiento, digamos que el aislamiento de Donnie fue al cuadrado, vaya. Él estaría más en su propio mundo que el resto de sus hermanos. Así que para mí esto responde la pregunta por qué Donatello fue el único que reaccionó así con la primera mujer que vio y sus hermanos solo estaban así como de que, ok. Ahí pasamos al siguiente bloque, ¿por qué Donatello se obsesionó? Ya que si recordamos por lo menos las reacciones de las otras tortugas cuando se enamoraron, por así decirlo, sí había interés y sí mencionaban a sus crushes de vez en cuando, pero no llegaron a tal nivel de obsesión. Lo mucho con el que podría compararlo es con Rafael, que mencionaba a Mona Lisa ya después de que regresaron a la Tierra y eso, aunque con Rafael siento que Rafael no fue obsesión, con él fue trauma, pero igual ninguno llegó al nivel de Donatello de que su interés amoroso fuera parte de su personalidad, ya que si lo recuerdan en el video de los ships, Él hasta llegaba a modificar las excursiones y hasta hizo un diagrama de flujo para planificar cómo acercarse a ella. digo, sí, una cosa es porque también su personaje es el del listo, pero repito, los demás no se obsesionaron así. Pero bueno, vayamos a ello. ¿Cuáles fueron los factores para que Donatello terminara obsesionándose de tal manera? Y sí, obviamente no me voy a olvidar del dato obvio de que es un adolescente y es su primer amor. Yo lo sé que cuando uno tiene su primer crush, los sentimientos y los químicos en tu cerebro y no sé qué son muy intensos. Entonces, obviamente, ese sería el factor principal. Así que bueno, dejando este factor número 1, ahora vayamos a los otros dos factores por los cuales yo creo que se desembocó esta obsesión. Y el segundo factor nos regresa al dato y a las rutinas de las tortugas, ya que aquí voy a hacer unos ejemplos. Recordemos que Donatello, su único enfoque e interés es la ciencia, un solo distractor o un solo tema, por así decirlo. Sí, yo sé que la ciencia tiene que varias ramas, que no sé qué, que si Química, que si biología, que si física, no sé qué. Ok, yo lo sé. a fin de cuentas es un mismo tema, es una familia, por así decirlo, que a diferencia de sus hermanos, ellos como que tienen su cerebro enfocado en varias cosas, no solamente una sola. Para que me entiendan, y si no era obvio ya, la ciencia es básicamente toda la vida de Donatello. Él prefiere estar creando e inventando antes que hacer cualquier otra cosa, incluso ejercitarse, ya que hasta eso hay escasos indicios, pero los hay, de que Donatello es el que menos condición física tiene de los cuatro. Digo, este fragmento ya no lo encontré, pero también hay un episodio donde Caray lo ve por primera vez y le dice flacucho, y él le dice, no soy flacucho, soy esbelto, pero ya sí lo queremos ver de una forma muy detallada, agregando también su propio diseño, ya que es el que menos masa corporal tiene de los cuatro, lo que nos podría hacer suponer que realmente a él no le interesa ejercitarse. Hasta eso, incluso cuando Rafa se desespera de que los demás no le ponen atención al entrenamiento como deberían, se ve que a Donnie y a Mikey el entrenamiento no parece tan importante. Para Donatello lo único importante es la ciencia.
Ahora lo voy a comparar con sus hermanos, que ellos tienen cosas más variadas en su cerebro. Por ejemplo, Miguel Ángel, aunque no lo parezca, hace muchas cosas. Baila, cocina, de hecho es el que hace la comida regularmente. Y también lo que ya dije, lee cómics y ve película. A Rafael, que creo que es el que más conocimiento tengo, él hace ejercicio, que bueno, es algo regular, pero les digo que él está como que más enfocado en eso. Él lee cómics y aparte hay leves indicios de que a él le gustan los libros de arte y los cuentos de hadas. También a lo mejor solo fue una ocasión, pero se nos da a entender que le gusta también pintar, agregando que algo que frecuentemente lo mantiene ocupado es el hacerse cargo de su tortuga mascota, o bueno, la que esté en turno. A lo mejor con el único con el que me contradigo es con Leonardo, ya que su mente se ve también enfocada no en tantas cosas, pero mi justificación para esto es que él es el líder. Obviamente él tiene su cabeza más ocupada con esta cuestión, ya que él es el que tiene el peso sobre sus hombros de pues planear los ataques, ver la trayectoria de su equipo, su familia y estarse preocupando de que básicamente todos estén bien. Hasta eso muchos en el fandom concuerdan que él tomó el rol paternal para sus hermanos. No estoy diciendo que Donatello no haga nada, pero quiero que vean por qué yo siento que él no tiene su mente enfocado en tanta variedad de cosas, pues está concentrada en Abril. Agregando que esto ya es un lado más conspiranoico y es una suposición así gigantesca que yo me hice en mi cabeza, pero pensémoslo bien. Su mente ya está ocupada únicamente por dos cosas, Abril y la ciencia, ¿no? Entonces vayámonos al lado de la ciencia otra vez, a sus experimentos o sus invenciones. Si les suena muy exagerado no los juzgo, pero me puse a pensar, en cierta forma también sus inventos tienen que ver con Abril, o por lo menos la mayoría. Antes de que digan que estoy loca, recordemos la vez en la que el padre de Abril se convirtió en un murciélago mutante. Donatello se puso a desarrollar un retromutágeno. Sí, aparte de ayudar al padre de Abril, también quería ayudar a Splinter a regresar a ser Hamato Yoshi. Pero justamente, ¿por qué empezó a desarrollar el retromutágeno? Por el papá de Abril. Ese es el más claro, agregando otros artefactos que ha hecho específicamente para ella. Y también, digo, estos ya a lo mejor son una conspiración mía o una teoría alocada de mi parte, pero también digamos que la mayoría de tecnología y artefactos con los que Donatello trabaja es con tecnología Krang. ¿Y quién está relacionada con los Krang? Gracias a quién conocieron la existencia de los Krang, Abril. Así que mi teoría conspiranoica extraña es que Donatello también al estar trabajando con la tecnología Krang, también como estos seres están buscando a Abril específicamente, puede ser que inconscientemente también al trabajar con todas estas cosas, su mente pensara en Abril. Así que si ya de por sí le gustaba la muchacha, el centro de su vida pareciera ser esa muchacha. Como cereza del pastel, quiero que recordemos las habilidades sociales de Donnie, ya que para ser una tortuga ninja es el que menos amigos tiene. Echemos un vistazo. Miguel Ángel. Miguel Ángel ya todos nos dimos cuenta de que es súper extrovertido. Él se va a hacer amigo de quien sea, él le va a hablar a quien sea y él le va a presentar los dedos de sus pies a quien sea. Con Rafael tal vez no se vea tan extrovertido, pero de perdis incluso a Slash se le puede considerar un amigo suyo. Agregando que hay indicios de que también le ha contado cosas personales a Casey, así que se ve que le platica sus cosas a alguien ya muy aparte de su tortuga mascota. Con Leonardo sí, a lo mejor él no se ve también tan extrovertido, pero él tiene a Splinter para hablar o contarle sus inquietudes. ¿Y Donatello? Y no me vayan a decir que Abril, porque seamos honestos, vemos que Abril le habla más a cualquiera de las otras tortugas menos a él. O sea, realmente no se ve que tenga muchas pláticas con Abril, a pesar de que nos lo quieran vender como el super ship de la serie. Realmente no se ve que hablen mucho, así todos estamos de acuerdo en que son los que menos química tienen en la serie. También Donatello ni siquiera habla con Splinter, y hasta eso digamos que Leonardo y Rafael a veces platican con Miguel Ángel, pero Donatello más o menos. Pero para que vean en contraste, realmente Donatello no tiene ningún amigo fuera del círculo común. Y si se trata de hablar con sus hermanos o con Abril y Casey, tampoco es como que lo haga mucho a comparación de ellos. Pero también ahí lo puedo entender porque, digamos, por ejemplo, cuando él les presentaba sus experimentos o cuando él les hablaba de los planes, o Donatello a veces habla con un lenguaje muy avanzado para ellos. Digamos que usa tecnicismos científicos y palabras que ellos no entienden. Entonces se ve que le desespera que ninguno entienda.
Hasta eso se ve que Donatello a veces llega a ser arrogante y algo sassy, por así decirlo, ya que justamente es porque él está consciente de que es el listo del grupo. Y algo que también pregunté en una encuesta en Facebook, así para poner un ejemplo, siente que los del círculo común no están a su nivel. Y ya, si nos salimos del círculo común, también no hay mucha esperanza, porque veamos al tipo de gente que se le acercó únicamente con el interés de hablarle a Donatello. Están Timothy y Pie Grande. Para que vean, los que piensan que odio a Donnie, realmente yo no odio a Donnie. Al que sí odio en esta serie es a este imbécil. Este idiota que se puso en peligro él mismo y a los demás y no sé qué, y que por eso terminó convirtiéndose en un moco gigante. Ok, ya no sabe. Donatello en buena onda le quiso enseñar artes marciales para que justamente aprendiera a defenderse. Porque sabía que en algún momento este tonto iba a salir con alguna tontería. Luego seguimos con otra persona que se le acercó a Donatello, que fue Pie Grande. Sí, ya sé de que también las tortugas no tenían derecho a estarla criticando por su apariencia y no sé qué. Pero también lo que ella hizo tampoco estuvo bien. Lo que empezó a hacer es que básicamente cruzó la línea del espacio personal y empezó a abrazar y a besuquear a Donatello. No sé, por lo menos de este episodio Donatello no salió sin trauma. Sí, estuvo mal que la criticaran por su apariencia, pero también no por eso Donatello tenía que estar aguantando esto. Yo sé que este episodio fue como una forma de darle karma a Donatello por cómo molestaba a Abril, pero hasta eso, en mi opinión, no siento que Donatello cruzara esa línea con ella. De hecho, el que sí cruzó esa línea fue Casey, ya que se daba a entender que es un cochino que le metía la mano a Abril. El ejemplo más claro siendo el episodio donde cambian de cuerpo, pero claro, a ese no lo recriminan por alguna extraña razón. Stop checking yourself out, Casey. Stop pinching your own butt, Casey. I didn't do anything. Si este es el tipo de gente que se le acerca a Donatello, totalmente normal que no le llame la atención socializar. Hasta eso, el único personaje con el que se le veía conviviendo y donde sí estaba disfrutando la conversación era con Fugitoid, ya que entre científicos se entienden. Pero gracias a estos datos se nos muestra que Donatello tampoco es sociable. No digo que sea introvertido, simplemente que no le llama la atención socializar después de tener estos encuentros anteriores. Luego, pasando allá a su arco de redención, donde ya por fin, después de lo que pasó con Pie Grande y cuando estaba listo para dejar ir su obsesión con Abril, pasa esto. No entiendo. Donde hasta él mismo queda confundido y ya no sabe qué onda. Esto ya no es pensamiento mío, estoy repitiendo lo que muchos de ustedes me dijeron por TikTok y por aquí por YouTube. Y es que muchos lo vieron como que Abril tampoco lo quiso dejar ir a él. Digo, ya muy independientemente de que Abril lo haya hecho por una cuestión de control o no, eso sí se los dejo a criterio de ustedes. Pero lo que sí pasa es que terminó creando un círculo vicioso. Díganme, ¿ustedes qué piensan sobre toda esta situación? ¿Les parece correcto este análisis? Les digo, este video, mis palabras no son la verdad absoluta. A lo mejor yo me fui por un camino así muy exagerado o a lo mejor hay cosas que a mí me faltaron. Les digo que recién estoy empezando a rever la serie, pero es lo que yo pude suponer y son mis hipótesis. Si tú tienes alguna teoría o si me faltaron cosas o si dices, no, ¿sabes qué? No puede ser porque esto y esto. Con toda libertad lo puedes dejar en los comentarios. ¿Qué tortuga debería ser la siguiente? Así que nada, soy Cami Gesam. Esto es Shell Shocked Rock y me despido. Bye. In the city lights, they fight the night. Shells of green with a daring bite. Pizza slices in the sewer glow. Heroes rise from down below. Raph and Leo clash but stick like glue. Mikey's jokes turn